Biblia. Vamos a ir al libro de Primero de Reyes, capítulo 15, y vamos a ponernos de pie. Vamos a ver algo que yo sé que va a ser de mucha ayuda para los que están aquí en este lugar y para los que nos están escuchando por internet. Y quiero hablar en esta tarde acerca del tema. Le voy a explicar el tema y después le voy a dar el nombre del tema. Quiero hablarles acerca de la gran necesidad que los esposos tienen que darse cuenta de que en sus hogares la persona más importante es su esposa y no su mamá. Amén. Entonces, el tema del mensaje es: y dejará el hombre a su madre. Y vamos a ver primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 9. Hasta el versículo 13. ¿Ya lo encontró? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Primer libro de Reyes, capítulo 15, del versículo 9 al versículo 13. Ok, vamos a leerlo todos juntos de manera alternada. Dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó, todos juntos, también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Y vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque podemos leer la Biblia y podemos de esta manera ver qué es lo mejor para nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayuda a cada familia que está aquí en este lugar escuchando este mensaje. Ayuda a aquellos que nos están escuchando por internet. Que este mensaje sea de ayuda y de bendición para hogares, y que hogares puedan ser rescatados de hogares débiles, de esposos débiles que no están haciendo la voluntad de Dios. Bendícenos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Asa era un rey que dice ahí en el versículo 14, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Era alguien que quería seguir al Señor. Asa era alguien que quería obedecer al Señor, y dice la palabra de Dios que comenzó a quitar aquellos ídolos. Empezó, dice en el versículo 11, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bendición que en un hogar hay un hombre que dice: yo voy a hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Necesitamos más esposos que se paren firmes y que digan: yo voy a obedecer al Señor. Que digan: nosotros vamos a ir a la iglesia. Que digan: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que digan: esposa, arréglate, vamos a ir a la iglesia. Amén. Que le digan a sus hijos: hijos, así se va a hacer en nuestra casa. Vamos a dejar el pecado allá afuera y vamos a servir al Señor.
Señor. Y Asa, dice la Biblia, que era alguien que quería servir al Señor, quería hacer lo recto. Dice en el versículo 12, quitó del país a todos los que escuchaban a Juan Gabriel, a todos los que escuchaban a Ricky Martin, a todos los que escuchaban a ¿quién más? A Lady Gaga, a un montón de homosexuales y sodomitas, y los hizo a un lado. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, también privó a su propia mamá, que se llamaba Maca. Dice la Biblia que su mamá, en el versículo 13 del primer libro de Reyes 15, dice: también privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Llegó su mamá y dijo: de seguro mi hijo me va a dejar que yo adore a mis ídolos. Aquí tengo a mi ídolo de acera, y mi hijo, siendo mi hijo, no me va a desterrar, no me va a destituir. Yo soy su mamá, yo lo parí, yo lo traje a este mundo, él no me va a hacer nada. Puso a su ídolo, quizás hasta lo trajo ahí a la iglesia, quizás hasta lo trajo ahí al templo, al reino, a un lado del trono del rey Asa, y dijo: este es mi ídolo, a él lo voy a adorar. Y cuando lo vio Asa, no le gustó. Y dice la palabra de Dios que le dijo, bueno, no dice que le dijo, amén, pero dice ahí que privó a su madre. No la golpeó y la mandó al suelo, pero la destituyó. Le dijo: querida madre, ¿sabes qué? Te amo, pero no puedes tú seguir siendo reina en este reino cuando traes ese tipo de cosas a este lugar, y de este momento en adelante estás destituida. Se fajó bien los pantalones y dijo: mamá, ya no más. Amén. Y necesitamos algunos hombres en nuestros hogares que hagan de la misma manera. Necesitamos algunos hombres que digan a su mamá: mamá, ya no puedes ser la reina, ahora mi esposa es la reina. Amén. Ya no eres la que gobierna, ahora mi esposa es la que gobierna. Amén. Ya no eres la jefa, ahora mi esposa tiene toda la importancia en mi hogar. Y número 1 nos lleva al primer punto. Esta es una decisión que el hijo tiene que tomar y no la mamá. Vean lo que dice ahí en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 24. Génesis capítulo 2 versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Dice ahí que dejará. ¿Quién? El hombre. El hombre dejará a su padre, y es más fácil dejar al padre, pero dice la Biblia también dejará a su madre. Tiene el hombre tomar esa decisión, la decisión de dejar. Por eso dice ahí: dejará el hombre. Es el hombre que tiene que dejar, no es la esposa que le tiene que decir al hombre: oye, mi vida, mi amor, vámonos. Hay que dejar a tus papás. Hay que, tú y yo ahora somos una sola carne. Tú y yo ahora somos un matrimonio. Tú y yo ahora estamos casados. Dice ahí: dejará el hombre. En el versículo que leímos del primer libro de Reyes 15:13, dice ahí: también privó a su madre. Fue Asa el rey que tomó esa decisión. Fue una decisión difícil, no hay duda. Fue una decisión que cuando él vio lo que estaba sucediendo, él dijo: ok, esto no va a ser fácil, esto es difícil, pero es algo que yo tengo que hacer y tengo que tomar. Hermanos, cuando nosotros nos casamos, en el momento en que nos casamos, estamos nosotros cortando un cordón umbilical que estuvo ahí por muchos años, y tenemos
Por eso dice dejará el hombre, no dice dejará el niño, no dice dejará el joven, no dice dejará el adolescente, porque tienes que ser hombre para dejar a tu madre, amén. Tienes que decir, ok, gracias papá, gracias mamá por todo lo que me enseñaron, gracias por todo lo que hicieron por mí, gracias por criarme, gracias por educarme, gracias por enseñarme la palabra de Dios, gracias por darme educación, pero ahora estoy tomando una decisión de casarme. Y a propósito, tienes que tener la bendición de Dios para con quién te vas a casar. Pero cuando ya te casas, estás ahora sí cortando ese cordón umbilical y estás diciendo adiós a tus papás. Y ahora, porque eres hombre, porque tienes carácter, porque eres responsable, porque se supone que vas a vivir en una casa diferente y estás trabajando y te vas a hacer cargo de tu familia, comenzando con tu esposa, ahora tienes que buscarte una casa. No cuando te casas, antes de casarte, búscate una casa, ten un buen trabajo, asegúrate que vas a proveer para tu familia y te sales del hogar y ahora puedes vivir con tu esposa. Señorita, tienes que tener mucho cuidado con aquellos jóvenes que tienen mamitis, con jóvenes que están bien agarraditos de las faldas de sus mamás, con jóvenes ninis, porque esos jóvenes ninis están tan aferrados a su mamá que cuando se casen van a seguir aferrados, no van a querer dejar a las faldas de su mamá y te van a ignorar, van a preferir estar con su mamá que estar contigo. Así es. Teníamos aquí en nuestra iglesia una pareja que estuvo viniendo y tenían tantos problemas. La hermana nos contaba a mi esposa y a mi pastor, yo no lo puedo creer, ¿qué puedo hacer? Cuando vamos a visitar a mis suegros, que es casi todos los días, vamos a visitar a mis suegros, mi esposo dice, me deja ahí en la sala y mi esposo se sube ahí al cuarto con su mamá y están jajaja y están jijiji y están platicando y se están riendo y a mí me está ignorando. Y subo y toco y me cierran la puerta y me dicen, vete, me dice mi esposo. Dice, estoy con mi mami. Se está chupando el dedo, casi ese triste marido con mamitis. Y ese hogar terminó destruido. Pastor, pero ¿qué puedo hacer si mi esposo es así? Nada. Hay que orar al Señor, amén. No hay mucho que hacer. Tráigalo y le damos unos mazazos, pero hasta ahí nada más. No hay mucho que podemos hacer. Pero número uno, es una decisión que el hijo tiene que tomar, no la mamá. Hermana, no le puede decir, ya deja de ver a tu mamá, ya deja de ir con ella, ya deja de hacerle caso. Porque los hombres son bien testarudos, son bien necios, son bien contreras, son bien... Le dices algo y hace todo lo contrario. Y le vas a decir, deja de ir con tu mamá, y más va a ir con tu mamá. Quizás sería bueno, ve con tu mamá, anda, te espera. Y compra una caja de pañales y se los das, amén. Pero no hay mucho que puedas hacer. Número dos, antes de casarte, los más importantes para obedecer son los papás. No estamos diciendo que los papás no son de importancia. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 6 y en Efesios. Vamos mejor a ir a Efesios. Efesios capítulo 6 versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. De tal manera que sí hay que obedecer a nuestros padres,
pero somos muy, otra vez, contreras. Antes de casarnos, estamos aquí en el hogar y no queremos obedecer, no queremos hacer caso, no queremos estar en casa con los papás, queremos estar con los amigos, queremos estar allá afuera, pero después de casarnos, ahora queremos estar con los papás, ahora queremos tomar consejo, ahora queremos obedecerlo y somos bien estamos al revés, hacemos las cosas al revés. Lo que debemos de entender es que antes de casarnos es cuando debemos de obedecer, debemos de prestar atención, debemos de aprender, debemos de honrarlos y obedecerlos en todo momento. Y papás, ese es el tiempo que nosotros tenemos, 18, 20, 22 años que nosotros tenemos, que Dios nos da para instruirlos. Pero después de que se casan, es tiempo de dejarlos ir. Es tiempo de orar por ellos. Si necesitan un consejo, poder dar un consejo sin ser intrusivos, sin llegar y decir, no, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer y el bebé, y que tienes que cortarle las uñas porque si no se va a quedar mudo, y que le tienes que poner un cintito rojo porque los males van a llegar, y que tienes que hacer y que lo tienes que bañar con agua fría a las 5 y con agua caliente a las 8, y que ¿quién te pidió consejo? Amén. Ahora, si tu hija te dice, oye mamá, ya no sé qué hacer, el bebé tiene tos. Ok, hija, pues mi consejo es, y dele un consejo. No es malo dar consejo, pero no le dejes consejo si no buscan consejo sus hijos. Antes de casarte, los más importantes para obedecer son los papás. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tenemos que honrarlos para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Número 3, después de casarte, la más importante debe de ser tu esposa. Para Asa, su mamá era importante, pero hizo cosas que no debió de haber hecho, y le dijo a su mamá, mamá, ya no puedes ser reina. Y ahora la reina ya era su propia esposa en sentido figurado. Cuando nos casamos, la persona más importante pasa a ser, ya la mamá ya no, ahora pasa a ser la esposa. De tal manera que porque ella es la más importante, no te la pases quejando, no le pases diciendo, ay, es que los frijoles de mi mamá saben mejores que tus frijoles, ay, es que mi mamá hacía cosas mejores y más bonitas que tú. Hermana, le voy a dar permiso para que le dé un sartenazo a su marido, amén. Pero esposo, hay que entender que ahora la más importante es la esposa. Te casaste y le dijiste, si te casas conmigo, tú vas a ser mi reina, tú vas a ser mi princesa, tú vas a ser lo más importante. Y te morías por ella, y le traías flores, y le dabas de regalos, y te echabas perfume, y hasta te bañabas, amén, y olías bien, y y hacías ejercicio, y comías bien, y te olía bien la boca, y te peinabas, amén. Y ahora dices, ya estoy casado, ¿para qué? Ahora, hermana, no por eso tú también seas una fodonga, amén. Pero marido, la más importante tiene que ser ella, y tiene ella que saber que es la más importante. Tienes tú que decirle sobre todas las cosas, mi vida, en esta tierra, porque en todo el universo Dios es el más importante. Pero después de Dios, dile, tú eres la más importante. No hay persona con quien a mí me haya gustado haberme casado, sino tú solamente. Y tú eres la más hermosa. Ella debe de ser la más importante. Mateo capítulo 19, versículo 5.
Dice ahí, no solamente lo dice en Génesis, lo dice también en Mateo 19:5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La Biblia dice: vas a dejar a tus papás, y ahora tu esposa va a ser la única en tu vida, como si fueran una sola carne. La más importante es ahora tu esposa. Número 4, siempre habrá una presión natural de querer agradar a los papás, especialmente después de estar casados. Hay una presión natural social en donde la sociedad nos dice: no, es que primero tuviste padres, y en algunos casos aún la mamá le recuerda al hijo: yo soy más importante. Teníamos aquí en nuestra iglesia hace años un hermano que comenzó a venir con su esposa, y cuando su mamá se enteró de que él estaba viniendo el día domingo, cada domingo le llamaba y le decía: hijito, estoy enferma, llévame al doctor. Y él ya no podía venir ese domingo. Luego el siguiente domingo: hijito, se acabaron las zanahorias, llévame al mercado. Y ahí va el hijito y llevaba a la mamá al mercado. Y el siguiente domingo: hijito, por favor, necesito ir al cine, porque si no me muero. Y ahí va el hijito y la llevaba al cine. Y al siguiente domingo: hijito, por favor, ven a mi casa y hazme piojito. Y ahí va el hijito, ¿verdad?, a su casa. Y hermanos, hay mamás que son manipuladoras y que van a decir: si tú no me haces caso, me muero. Y van a pretender que se mueren, y van a hacer como que se mueren, y psicológicamente van a ser su cuerpo va a pensar que sí es cierto, y hasta se van a enfermar. Pero tienes que acordarte que toda esa presión social, toda esa presión de manipulación de parte de tu mamá, tienes que poner un alto. En este caso, Asa, enfrente de todo el público, enfrente de toda la nación, enfrente de todo el pueblo, seguramente puso y escribió un edicto: de ahora en adelante, Maca la reina ya no es reina, porque se ha sublevado y ha ahora sido destituida. ¿Y qué piensas que dijo la gente alrededor? Wow, ¿cómo que ahora ya no es reina? Pero como todo mundo lo supo. Pero hubo alguien, un hombre, otra vez un hombre, que se bajó los pantalones y dijo: mamá, hasta acá, te amo mucho, te voy a honrar, pero ya no puedes seguir con esta manipulación. La palabra maca es diminutivo de macabra. Bueno, no sé, pero es manipuladora. Número 4, entonces, siempre va a haber una presión de querer agradarlos, de querer decirles que sí y obedecerlos. Mi mamá, que todavía está en la Ciudad de México, y por eso puedo predicar esto. Ay, no, ahí están, pero bueno. Cuando nos casamos, recuerdo que llegamos a Iguala Guerrero, vivimos ahí por algunos meses, y la primera semana, quizás la segunda, mi mamá me dijo, aquella mujer respetable, mi mamá me dijo: hijo, llévame a Aurrerá. Y le dije: Maca, ya estoy casado, y si quieres de ahora en adelante que te lleve a Aurrerá, pregúntame: hijo, ¿me puedes llevar a Aurrerá? ¿Fue difícil decirle? Sí, fue algo difícil. Fue lo que aprendí de la palabra de Dios, y estaba listo en ponerlo en práctica. Amén. Pero
yo lo tuve que poner en práctica porque es una presión natural de decirle, oh sí, jefa. Ahora, yo nunca le dije jefa, pero dentro de mí quería yo decir, y no hay nada de malo de que mi mamá me dijera, hijo, llévame a Horrera. Era ya de normal, porque antes de casarme me decía, hijo, llévame para acá. Ok, mamá. Hijo, llévame para allá. Ok, mamá, vamos para acá, vamos para allá. Pero después de casarme ahora tengo otra jefa, amén. Tengo a mi esposa, no es mi jefa, es mi esposa, es la persona ahora más importante en mi hogar. Pero hay una presión de querer la mamá, por un lado, decirle, está acostumbrada, hijo, haz esto, hijo, haz aquello, ven, arregla esto, ven y haz aquello. Pero ahora, el día de ayer yo no podía, pero mi mamá me llamó, llegó a la central y me dijo, hijo, ¿tú crees que podrías traerme? Y estaba haciendo algunas cosas, estaba ocupado y le dije, mamá, no puedo. Y ella ya lo entiende, gracias a Dios. No se enojó y me dijo, hijo, te desheredo. Y mamá, tú puedes hacer lo mismo. Si y tu hijo ya está casado, le puedes decir, hijo, sé que andas ocupado, pero quizás pudieras venir a la casa y arreglar algo. Ahora, no arregles más cosas en la casa de tu mamá que en tu propia casa, amén. Si la lavadora en tu casa está descompuesta y arreglas primero la lavadora de la casa de tu mamá, hermana, dele el segundo sartenazo, amén. Tienes que asegurarte que en tu casa las cosas están bien y después ves por tus papás, amén. Número 5, cuando tengas que tomar una decisión entre tu esposa y tu mamá, toma el lado de tu esposa. Aquí en la escuela cristiana tenemos reglas, tenemos que algunos maestros van a tener que apuntar y escribir ahí algo que nuestros hermosos y preciosos hijos, unos angelitos, quizás se portaron mal. Y llegan a tu casa y tú lees lo que hizo tu hermoso hijo, tu hermosa hija, y dices, pero ese maestro, esa maestra. Y aquí les decimos a los papás, papás, no tomes el lado de tus hijos, toma el lado del maestro, créele al maestro, ponte del lado de ellos. Y lo mismo va a suceder cuando en tu hogar tengas que tomar una decisión. Quizás tu esposa te dice que hagas algo, tu mamá te dice que hagas otra cosa, y estás entre la espada y la pared y no sabes qué hacer. Bien sencillo, toma el lado de tu esposa. Por ejemplo, algo sencillo. Le has dicho a tu esposa que el día lunes a las 9 de la mañana la vas a llevar a desayunar a los almuerzos. Es más, a IHOP, a comer unos hot cakes. Pero da que tu mamá necesita que la lleves al mercado a las 9 de la mañana. Te llama a las 8:45. Y así son algunas suegras. Nunca has invitado a tu esposa a salir contigo. Llevas 20 años, pero el día que le invitas, ¿qué sucede? Viene la mamá y dice, hijo, llévame al mercado. Y el mercado está a media cuadra de su casa. Y tú dices, ¿qué hago? No sé qué hacer. Es sencillo, toma el lado de tu esposa. Pero es mi mamá, no le va a pasar nada. Se va a morir, todos nos vamos a morir un día, amén. No le va a pasar nada. Dile, mamá, no puedo ir contigo. Y porque mi esposa y yo tenemos una cita. Quizás es una situación en donde tu mamá tiene una opinión, tu esposa tiene otra opinión, y quizás en esta situación
En alguna decisión que tú tienes que tomar, quizás tu mamá tiene la razón. ¿Qué hacer? Bueno, ahí se pone más complicado, pero por bien tuyo y de tu hogar, quizás ya no tomes decisión, pero si tienes que tomar alguna decisión, toma el lado de tu esposa, porque duermes con tu esposa, no duermes con tu mamá. Amén, espero. ¿Cuántos maridos de ustedes duermen con su esposa? Por lo menos yo duermo con mi esposa, cuando me porto bien, amén. Pero me duermo, a mí me encanta dormir en mi camita. Y duermes con tu esposa, espero. Ahora, si durmieras con tu mamá, bueno, pues a lo mejor hazle caso a tu mamá, pero ponte del lado de tu esposa. Número 6, halaga a tu esposa más de lo que halagas a tu mamá. Ahora, gracias a Dios por las mamás. Gracias a Dios por el Día de las Madres. Llega el Día de las Madres, gracias a Dios por el Día de las Madres. Y en nuestro país, más que en otros países, el Día de las Madres y la cultura alrededor del Día de las Madres es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero antes de ir y cantarle y llevarle mariachi a tu mamá, asegúrate que le llevas unas flores a tu esposa, especialmente si tu esposa te ha dado 1, 2, 3, 7, 10, 15, 20, 50 hijos, amén. Ella es la mamá de tus hijos. Halaga a tu esposa más de lo que halagas a tu mamá. Marcos capítulo 10, versículo 7, también vuelve a repetir esto. Marcos capítulo 10, versículo 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y cuando dice esto, no solamente está hablando acerca de una manera generalizada, porque ciertamente Dios instituyó el matrimonio, y si Dios los ha juntado, no hay por qué el hombre tenga que separar esto. Pero también está dándonos a entender, tienes que dejar a papá y a mamá, y ahora ya son uno. Y porque ya son uno, no dejes que el hombre, o sea, mamá y papá, te traten aún de dividir. Hay hogares en donde el primer propósito de la mamá es destruir a la nuera. Así hay hogares. Y cuando algo así sucede, hermana, hermano, lo mejor que puedes hacer es irte a otra ciudad a vivir. Tienes que tomar aún decisiones drásticas. Vete a Nicaragua, vete a Venezuela, no importa que allá esté Maduro. Vete a Estados Unidos, no importa que allá esté Donald Trump, amén. Vete a Corea del Norte, estarás mejor con Kim Jong-un que con tu mamá, amén. Vete a otro lugar, vete a Cancún, vete a Monterrey, vete a Tlapa, vete a Culiacán, Sinaloa, vete a Nayarit, a León, tantas ciudades hermosas y bonitas que tiene nuestro país. Ahora, qué chula es Puebla, pero cuando, y hay ocasiones en donde la mamá, por alguna razón, yo no sé por qué, pero si estás escuchando esto y tu suegra quiere destruir tu hogar y está poseída, lo mejor que puedes hacer es irte con tu esposo, amén,
y háblale, dile: mi amor, mi cielo, mi rey, mi asa, porque así se llamaba el rey, mi vida. Oye, ¿no te gustaría irnos? No le digas lejos de tu mamá, irnos a otra ciudad, rehacer nuestra vida y amarnos más, buscar una buena iglesia y servir al Señor. Hay decisiones drásticas en ocasiones que hacer. Efesios capítulo 5 versículo 31 lo vuelve a repetir. ¿Sabes por qué lo vuelve a repetir tanto? Porque Dios quería que el hombre deje a papá y a mamá y se case y se una a su mujer y ahora formen un nuevo hogar, una nueva familia. Efesios capítulo 5 versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No tiene que ir ahí, pero Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio. Y en ocasiones el matrimonio es deshonrado cuando hay infidelidad, pero en ocasiones el matrimonio es deshonrado cuando el esposo le pone más atención a la mamá que a la esposa. Amén. Salmos 45:10. Salmos 45:10. Oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Ahora estás formando un nuevo matrimonio y también va del otro lado. También va del otro lado. Pero vemos en nuestros hogares que la mayoría de las veces es el esposo, pero en ocasiones es la esposa. La esposa que le hace más caso a sus papás que a su propio marido. Los problemas no se van a poder arreglar hasta que esposo y esposa entiendan que son un mismo equipo y que tienen muchas veces que la batalla es de allá, de aquel lado, del lado de los papás de este lado, y la batalla también está de este lado, del lado de los papás de este lado, y los dos tienen que ser un equipo y darse el uno al otro y entenderse el uno al otro y ponerse de acuerdo el uno a otro y decir: esto es lo que vamos a hacer. Al principio, cuando mi esposa y yo nos casamos, íbamos a Iguala, Guerrero, y había cosas que yo no me daba cuenta que yo hacía, y mi esposa me decía: oye, ¿te diste cuenta que hiciste esto y esto? Y le dije: no. Y dice: pues sí lo hiciste. No tanto, pero yo no me daba cuenta. Y cuando íbamos a California, sucedía del otro lado, que mi esposa le hacía más caso a sus papás, no 100 veces, pero vamos a suponer una de 20 veces, era muy mínimo, pero me daba cuenta y ella no se daba cuenta. Y entonces los primeros años dijimos: ok, vamos a hacer esto. ¿Qué son las cosas que yo hago cuando vamos a Iguala? Y las platicábamos y decíamos: ok. Y llegábamos a Iguala y entonces lo veía que estaba sucediendo, me acordaba y le daba helado a mi esposa. Cuando íbamos a California, antes de ir, platicábamos y le decía: oye, ¿te acuerdas que la última vez sucedió algo así o hiciste esto? Y decía: sí, ok. Y lo platicábamos y llegábamos preparados. Pero tiene para eso que tenemos que ser un equipo. Tenemos que decir: ok, tú y yo contra nuestros papás. Así es. ¿Qué llevó esto? Esto llevó a tener una mejor relación entre nosotros dos, pero también no perdimos la buena relación con nuestros papás. Una ocasión
Tuve que tomar una decisión en donde Jafet acababa de nacer y mi esposa apenas tenía una semana. Y yo creo que a lo mejor si lo volviéramos a hacer, no hubiera tomado esa decisión. Pero en esa ocasión teníamos una cita en San Francisco, California. Teníamos que manejar 8 horas y mi suegra me llamó un día antes de salir y me dijo: Arturo, no te lleves a mi hija. Y tenía mucha razón la señora, mi suegra. Y le dije: suegra, discúlpeme, pero ya tomé la decisión y me voy a llevar a su hija porque es mi esposa. Y me dijo: pero no te quiero decir una mala palabra, mejor te voy a colgar. ¿Y saben qué hizo? Me colgó. Y creo que esa fue la última vez que quizás pudimos haber tenido algo fuerte mi suegra y yo. Tuve que tomar una decisión. Mi esposa no me dijo: pero ¿qué estás haciendo? Mira, acabo de tener a Jafet, 4 kilos 200 gramos. Yo quizás me hubiera quedado 3 meses en cama. Quizás tomé una mala decisión, pero fue una decisión en equipo, en donde ella no le volvió a llamar a su mamá y le dijo: mamá, ven, rescátame. Me dio mi lugar y gracias a Dios por una esposa así. Y número 7, aprende a honrar a tu mamá en la medida que amas a tu esposa. Y voy a explicar esto para que no se malentienda. Queremos obedecer a nuestros papás cuando ya estamos casados. Debemos de dejar de obedecerlos, pero debemos de continuar honrándolos. Y en la medida a que yo los estoy honrando a ellos, debe de ser igual o más la medida en que yo amo a mi esposa. Y entonces lo que debo de hacer, no debo de dejar de hacer algo por hacer algo más. Vea lo que dice Mateo. Y ahorita voy a mencionar número 6 porque creo que me lo salté. Pero número 7, vea Mateo 23:23. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No estoy diciendo que ahora ya estás casado, ignoras a tus padres y te necesitan tu ayuda y les das una patada y les dices: mi esposa es importante, y adiós. Y bueno, no estamos diciendo eso, amén. Sino los debes de honrar y seguir obedeciendo la palabra de Dios y no dejar de hacer esto. Mientras continúas haciendo esto, continúas amando a tu esposa, continúas amándola más. Y dices: voy a amarla más y más y más. Y entonces sí, tienes ese derecho a honrar más a tus papás. Y hay diferentes maneras de honrarlos. Puedes honrarlos ayudándolos. Quizás tus papás tienen alguna necesidad. Y cuando hay una necesidad pequeña, yo no le digo a mi esposa, a veces le digo, pero hay una necesidad pequeña y le ayudo a mi mamá con 200, 500 pesos. Pero si hay una necesidad grande, mi esposa y yo lo platicamos y les decimos: ok, ¿sabes qué? Mi mamá, vamos a ayudarle un poquito más, tiene esto o podemos hacer esto. Pero seguir honrando a tus papás en la medida que estás amando a tu esposa. Y número 6, porque creo que no lo mencioné, halaga a tu esposa más. ¿Sí lo mencioné? Sí. Más de lo que halagas a tu mamá. Dile a tu mamá: oye mamá, qué bien te ves. Oye esposa,
Mamá, sí, te quedó muy bien ese vestido. Mi amor, ¡wow! Y pega un grito, amén. Halaga más a tu esposa de lo que halagas a tu mamá. Asa, dice la Biblia, que tuvo que decirle a su mamá: mamá, gracias, pero no. Gracias, pero no. Y la destituyó. Y no dice que la mandó a la horca, sino la destituyó. Pero dice después que deshizo Asa el ídolo de su madre. Y dijo: ok, mamá, ya no puedes ser reina. Tomó este ídolo y fue y lo deshizo y lo quemó y dijo: esto no puede ser así. Si tu mamá trae pecado a tu casa, amén, ¿qué debes de hacer? Ay, es que es mi mamá, no. Nos invitó, ¿verdad?, a la boda y nos regaló este coñac y las cervezas y el tequila. ¿Qué va a decir mi mamá? Dile gracias, pero no. Y pon tus reglas. Mi suegra, yo considero que mi suegra es una buena persona, pero en ocasiones le hemos tenido que decir, mi esposa le dijo: mamá, ¿sabes qué? Gracias, que nos invitas a tu casa, pero nos gustaría mejor si la siguiente vez no tuvieras esto o quitaras eso, o algo que quizás pudiera ser de mal testimonio, algo a lo mejor ni malo, pero como papás estamos cuidando a nuestros hijos. Y lo pedimos bien, no le decimos mal, sino mi esposa ha llegado a hablar con ella y: mamá, gracias por invitarnos, pero te agradecería si la siguiente vez, ¿verdad?, haces un lado esto, haces un lado aquello. Y ella con gusto, ¿verdad? Ahora yo extraño las canciones de Juan Gabriel, no es cierto, pero lo que estoy tratando de decir es que tenemos nosotros la decisión de continuar yendo a su casa o no. Si cada vez que vamos a su casa, por ejemplo, hay pecado y mi suegra no fuma, pero supongamos que hay humo y hay cerveza por todos lados y hay un desorden y hay pecado y todo eso, no porque sea la suegra o mamá de mi esposa, tenemos que seguir yendo. Podemos poner un alto y decir gracias, pero no. Y es lo que hizo Asa. Asa dijo: gracias, mamá, pero no. Y no dejó el pecado entrar a la vida de Asa ni de sus hijos, porque él quería agradar a Dios más que a su mamá. Y dejará el hombre a su madre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque quieres de nuestros hogares un mejor hogar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar buenas decisiones. Ayúdanos, Señor, en nuestras familias a darnos cuenta que ahora nuestro hogar es más importante que el hogar de donde salimos, de donde vinimos. El núcleo familiar, el esposo, la esposa y los hijos es más importante. Ayúdanos a cuidarlo, a protegerlo, a honrarlo y a seguir, Señor, en tus caminos y en tus preceptos. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantara su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios.
Señor, tú has visto las manos, Señor, ayúdanos en nuestra vida cristiana, ayúdanos a proteger, Señor, nuestra familia, cuidar a nuestros hijos y, Señor, de ser un buen testimonio. Quizás algunos papás de algunos hermanos no son cristianos y necesitan de Cristo. Quizás son cristianos, pero se ha vuelto difícil poner una separación y decir gracias, pero no. Pero Señor, ayúdanos, danos fortaleza, cuida de nuestros hogares, ayúdanos a vivir para ti. Gracias, Señor, te damos. Y así con ojos cerrados quiero hacer una última pregunta. ¿Habrá alguien que dijera: